Iglesia Esmirna. Este es un tiempo especial en donde vamos a conversar con el hermano Edgardo Fortis y el hermano Homer Hernández, pastores de nuestra iglesia. Es un privilegio enorme estar compartiendo con ustedes a través de las redes sociales un tema tan importante. Queremos que nuestra comunidad de iglesia pueda escuchar un mensaje que seguramente va a ser de bendición para la vida de cada uno de los que vamos a compartir este tiempo con ustedes. Así que bienvenidos, hermanos, y el tiempo es de ustedes. Gracias, hermana Araceli, un privilegio estar con usted, un privilegio estar también con hermano Homer y también a todos los que nos ven por las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Esperamos que podamos aprender en este buen tiempo que vamos a tener. Es bastante grato estar con ustedes. Yo me alegro mucho porque estos espacios se puedan dar, ¿verdad? De poder conversar y que nuestra iglesia pueda ser edificada por el hecho de tomar temas interesantes como estos. Bien, esta tarde nos ha reunido un tema muy interesante al cual le hemos titulado El vivir cristiano ante el COVID-19. Es un tema donde hay muchas perspectivas desde diferentes puntos de vista, pero el día de hoy vamos a hablar algo acerca de la perspectiva bíblica, que dice la palabra del Señor ante esta situación que quizá nos ha sorprendido a todos. Demasiado. Creo que este tema nos ha reunido porque hemos escuchado muchas situaciones que a nivel mundial están ocurriendo. Es una pandemia que se derivó, pues le han llamado el COVID-19 coronavirus, y ha causado muchos estragos a nivel mundial. Las estadísticas dicen que más de 3 millones de habitantes de todo el mundo están contagiados y en una buena cantidad pues ellos han fallecido. Significa que nuestra impotencia ante esta pandemia es enorme. Sin embargo, como cristianos no podemos perder nuestra fe, no podemos desestabilizarnos, aunque la población está llegando a esos extremos. Por eso esta tarde pues vamos a conversar sobre los diferentes puntos de vista de ustedes a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Gracias, hermana. Gracias nuevamente por esta invitación, y esperamos aprender, ¿verdad? De los tres, para poder que la iglesia también pueda edificarse por medio de esta plática. Pues antes de iniciar también queremos externar un saludo a todos los hermanos que nos escuchan y que se puedan sentir fortalecidos a través de la palabra del Señor y que podamos aprender juntos en este tiempo. Así que bienvenidos. Me gustaría, hermanos, que pudiéramos conversar acerca de qué estamos aprendiendo nosotros como personas en este tiempo de pandemia. Es uno de los temas que ha llamado mucho mi atención, el aprendizaje que nosotros podemos sacarle a este tipo de circunstancias, porque si bien es cierto todos podemos ver un montón de situaciones negativas, también hay cosas positivas que aprender, ¿verdad? Y entonces, pensando precisamente en qué aprendizaje le sacamos nosotros como personas, ¿verdad? Como ciudadanos, como familia, qué lecciones sacamos. Y pienso que hay dos factores que en lo personal he visto y evidenciado. Uno de ellos es el sentido de urgencia. Antes tal vez no hacíamos una división entre de aquellas cosas que eran urgentes y aquellas cosas que eran importantes. Y eso es algo bien interesante, porque ahora que tenemos las horas contadas, hemos aprendido a ocupar nuestros horarios, nuestros días, y a enfocarnos por aquello que realmente es importante y dejar aquellas cosas de menos importancia para después. Creo que es algo muy interesante lo que Homer decía, porque antes que sucediera esta pandemia que hoy estamos viviendo y que estamos sumergidas en ella, teníamos una generación consumista, una generación materialista, una generación que se había olvidado de las cosas importantes: Dios, familia, comunión. Creo que esta pandemia nos está enseñando mucho a regresar a las prioridades en las cuales Dios estableció. Desde luego que sí. Eso es bien interesante. Y ahora que tocas el tema de familia, o de ver aquellas cosas que realmente son valiosas,
algo que yo he notado mucho en todo esto que está pasando es ver un despertar, o sea, no solo un espíritu de urgencia, sino también un espíritu de arrepentimiento. He visto a muchas personas que con lo que ahora está pasando están como que acordándose de Dios y volviendo a clamar a Dios. He visto un acercamiento a Dios y algo que es fantástico, es algo bueno, que pienso que no lo asumiría a un título de iglesia, sino a un título personal. He visto muchas personas, muchos líderes religiosos, líderes políticos, tocando el corazón de Dios a través de la oración o tomando a Dios en cuenta de todo esto. Es algo fascinante que podemos aprender. Eso significa que hemos cambiado de alguna manera nuestras prioridades. Es que vivíamos en un mundo muy hiperactivo, todos corríamos. Sí. Sin embargo, creo que, como ustedes ya lo decían, ¿verdad? Esto nos ha puesto un alto y tenemos que aprender de esta pandemia y de esta situación en la que nos encontramos. Y creo que la crisis, los momentos que estamos viviendo y que Dios los permite son para acercarnos más a Él. Recuerdo la palabra del Señor como cuando Israel o los hebreos llegaron a Egipto y después comenzaron a ser oprimidos por el faraón, comenzaron a clamar a Dios y comenzaron a darse cuenta que necesitaba de Dios y Dios respondió. Entonces creo que es un buen tiempo que estamos viviendo, que estamos aprendiendo en esta pandemia, a pesar que algunos los están despidiendo, las cosas, la economía se está yendo para abajo. En todo esto, Dios sigue siendo Dios y tiene el control de la situación. No, desde luego. Creo que es una de las lecciones, bueno, una de las más importantes que podemos aprender, es orientar nuestros ojos hacia donde debemos enfocarlos. Porque todos tenemos dificultades, pero todos también tenemos posibilidades. Y creo que es nuestra elección ver lo que queremos ver y aprender a reinventarnos para como personas en todo lo que está sucediendo. Esta situación en donde de repente nos hemos encontrado con sorpresas que tal vez no imaginábamos, como estar en cuarentena, estar en un toque de queda, estar en una situación sanitaria o higiénica extrema, porque hemos enseñado en casa a tener hábitos higiénicos, en las escuelas, pero este es un extremo, ¿verdad? Sin embargo, creo que aparte de poner en primer lugar nuestras prioridades, también debemos aprender de que debemos seguir instrucciones. Nuestro mundo está acostumbrado a no seguir instrucciones. La sociedad guatemalteca se caracteriza por no seguir instrucciones y ahora debe extremarse el seguimiento de instrucciones, ¿verdad? Y retomando nuestro tema, pues vamos a dejar por un lado la persona individual y vamos como iglesia. ¿Qué estamos aprendiendo como iglesia, olvidándonos del edificio físico, sino recordando que somos cuerpo de Cristo, ¿verdad? Una iglesia que él considera como el cuerpo de Él, ¿verdad? Creo que como iglesia también estamos aprendiendo. Yo mencionaba con algunas personas anteriormente cómo nos habían encapsulado en un culto de tantas horas donde se predicaba, se recogía la ofrenda, se cantaba. No estoy diciendo que está mal, pero nos habíamos quedado en un templo físico. Y hoy nos hemos dado cuenta que podemos hacer iglesia en casa porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo. Claro, no, desde luego que sí. Esa situación ha sido muy valiosa para la iglesia. Y yo lo llamaría como un mal necesario. Porque traemos muchas costumbres de iglesia que no están mal, nos enriquecen, pero pienso que hay algo más que eso. Pienso que podemos hacer algo más y este tipo de situaciones que estamos pasando ahora, como iglesia, pienso que nos ha hecho más sensibles. Muchos años hemos estado tal vez en la iglesia, hemos hecho algunas cosas, pero este tipo de actividades que la iglesia ha estado haciendo ahora por los demás es algo valioso realmente y pienso que es una lección que como iglesia hemos estado aprendiendo. Creo que la iglesia se había olvidado el mensaje principal y de hacer discípulos. Y vuelvo tal vez a retomar lo que dije antes, que estábamos en las cuatro paredes, pero se nos había olvidado el prójimo. Y cuando hablo del prójimo no solo hablo de la persona que está en nuestra iglesia, sino aquel que necesita escuchar de Jesús. Y creo que hoy es un buen tiempo que nosotros como iglesia estamos tomando todo esto que está sucediendo para poder ser el canal de bendición a aquellos que probablemente habían escuchado del Señor pero no habían visto a Cristo en nosotros. Claro, no,
Y cuando pienso yo en eso, hay un punto bien interesante que quiero mencionar, y es que como iglesia creo que nos ha regido por largos años un tipo de teología que no está mal, pero que sí nos ha pausado, y es la teología apocalíptica. Vivimos pensando en que tenemos un cielo, que tenemos una morada y que vamos para estar con el Señor, y fantástico por eso, pero si nos ponemos a pensar, el propósito de que Dios nos haya dejado acá en la tierra también conlleva ciertas responsabilidades, y esa teología apocalíptica nos ha hecho evadir nuestra responsabilidad para con la sociedad. Creo que es algo que se está viviendo ahora, y yo estoy feliz por lo que la iglesia está haciendo en estos días. ¿Creen ustedes entonces que habíamos olvidado lo que dice la palabra cuando dice ama al Señor tu Dios, pero también a tu prójimo como a ti mismo? Uh-huh. ¿Creen ustedes que lo habíamos olvidado y ahora lo estamos retomando entonces? Personalmente creo que sí. Creo que sí, porque sucedió en el libro de Hechos. Con la iglesia primitiva el Señor les había dicho que tenían que salir de ahí y expandirse, pero se habían quedado como estábamos nosotros, y el Señor tuvo que mandar una persecución. Y me gusta lo que dice el versículo 4 del capítulo 8, quiero leerlo, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Qué interesante. Cuando comenzaron a ser oprimidos, cuando comenzaron a ser perseguidos, ellos salieron, pero predicaban la palabra del Señor. Y hoy, nosotros en este lugar, Dios permitió que esta pandemia viniera, y ahora nosotros estamos predicando por diferentes maneras. Y creo que es el aprendizaje más grande. En vez de quejarnos por lo que está pasando, aprovecharlo para cumplir la misión que Dios nos ha mandado a hacer. Viene a mi mente también una escena en donde llega un estudioso de la palabra a hacerle la pregunta al Señor Jesús: he cumplido todos tus mandamientos, ¿qué debo hacer? Lo mandaron a vender todo y a repartirlo a los pobres. Creo que la iglesia también tiene esa función actualmente. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que va de la mano. No podemos de alguna forma profesar el amor de Dios si no lo mostramos con acciones. Entonces pienso que las dos cosas van de la mano, que si bien es cierto, lo que nosotros hacemos no nos hace ganar nuestra salvación, pero la gracia que tenemos sí produce en nosotros el hacer el bien por los demás. Muy bien, también tenemos otra pregunta para ustedes para seguir conversando. Y la pregunta dice así, basada en el Salmo 84:10. ¿Cambia nuestra convicción por el hecho de no poder ir a la iglesia? Ya que el Salmo 84:10 dice: porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Significa que el no ir a la iglesia también nos va a afectar? ¿Qué piensan ustedes y cómo nos afecta? En algún momento, por el ritmo que nosotros traemos, se extraña estar en el templo. Creo que es un lugar en el que muchos de nosotros hemos encontrado comunión, hemos encontrado gozo, nos hemos alegrado, hemos cantado, hemos aprendido. Pero también pienso que en base a ese texto, pues vamos a dividir las dos escenas. David lo está mencionando antes de la venida del Señor Jesús, y la situación en la que estamos ahora es después de Jesús. Para David el templo significaba la viva presencia de Dios ahí, y pienso que es el espíritu que hemos de tomar. El deseo de David era estar en la presencia del Señor. Ahora, pues la presencia del Señor está en nuestro corazón. Entonces no significa precisamente estar dentro de un templo, sino que Dios esté permanentemente en nuestro templo, que somos nosotros. Y creo que eso es lo más importante, anhelar la presencia de Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Y entender una sola cosa, que el Señor Jesús, cuando comenzó a trastornar el mundo, no lo hizo como cristiano, no lo hizo desde un templo. Y creo que en algún momento alguien se ha alarmado cuando he mencionado esto. Dios, o Jesucristo más bien, nunca fue cristiano. Él nunca fue evangélico. Él trastornó el mundo como judío, como ciudadano. Y eso es bien interesante ver esos puntos. Sí, creo que no cambia, regresando a la pregunta, no cambia nuestra convicción. El problema es que cuando el ser humano pensaba o piensa en el templo, piensa en el Antiguo Testamento, y piensa en el lugar santo, en el lugar santísimo, cuando la presencia de Dios bajaba y que solo el sumo sacerdote podía entrar. Entonces creo que ese ha sido el concepto que hemos tenido del templo,
Y algunas personas hasta al extremo han dicho, no puedes subir al escenario porque estás vestido X, oye, de manera, ¿verdad? Cuando el templo somos nosotros. Creo que tiene mucha razón nuestro hermano Homer cuando dice que lo que nosotros debemos de hacer hoy es anhelar la presencia del Señor. Y creo que en este tiempo de pandemia, ese debe ser el anhelo, buscar siempre la presencia de Dios, sabiendo ya que el templo ahora somos nosotros, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Por lo tanto, debemos de cuidar el templo de Dios. Debemos de cuidar y estar más cerca de Él en este tiempo que creo que para mí ha sido muy bueno. Claro, que de hecho extrañamos el templo. Seguramente que sí, pero solo es cuestión de, como decíamos al principio, aprender a seguir normas, reglamentos, ¿verdad? Que también estamos invitados como iglesia a debernos, ¿verdad? Nuestras autoridades. Y pues solo es de esperar un tiempecito porque también tenemos un compromiso como iglesia de congregarnos y espero en Dios que ese tiempo se dé de poder cantar nuevamente en la casa del Señor. Sí, creo que lo importante es el equilibrio y los extremos son malos. Creo que nos hemos ido, la iglesia muchas veces se ha ido al extremo y hemos pensado que si no vamos al culto todos los días no vamos a ser santos, cuando nuestro estilo de vida es el que debe reflejar la santidad donde quiera que estemos. Entonces creo que tenemos que tener un equilibrio. Yo solo quiero recordar qué vamos a hacer después. Sí, y eso tal vez va a ser en otra ocasión, pero ¿qué vamos a hacer después de esta pandemia? ¿Cómo la iglesia va a ser iglesia? Entonces, es un buen tema para discutirla en otra ocasión. Porque nos negamos a repetir la misma historia. Algo tiene que cambiar. Pues gracias, hermanos. Me ha dado mucho gusto que hayamos conversado, hermanos. Y la verdad es que hemos aprendido bastante, en lo personal he aprendido bastante. Nos hemos dado cuenta que el templo somos nosotros, debemos cuidar nuestra vida. Significa que debemos también seguir instrucciones como ciudadanos. El hermano Homer decía algo importante. Jesucristo hizo trabajo en las calles, ¿verdad? Es tiempo para que nosotros hagamos trabajo en las calles, en las casas, en nuestros hogares, que es donde realmente está nuestra iglesia. El templo físico tampoco lo hemos olvidado, lo extrañamos, es muy cierto, claro. Pero creo que se va a dar una oportunidad en donde todos podamos llegar nuevamente y regocijarnos juntos, como dice la palabra, en armonía, ¿verdad? Y podamos alabar y glorificar al Señor juntos. Así que me ha dado mucho gusto y gracias por este tiempo y por la invitación para conversar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Va a haber otra ocasión. Creo que vamos a seguir conversando de algunos temas importantes. Un gusto estar con nuestro hermano Homer y con nuestra hermana Araceli. Es un gusto enorme, realmente. Yo me alegro mucho por estos temas, por estas conversaciones y deseo de todo corazón porque podamos tener este tiempo nuevamente. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos verán por estas redes. Les agradecemos por el tiempo que están poniendo también para servir a otros. Hemos sabido que muchos han estado trabajando y los animamos a seguir haciendo iglesia en su casa y en las calles, con nuestros vecinos, con nuestra la gente necesitada. Gracias, hermanos. Iglesia Esmirna.